Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 21 de noviembre, después de la semana haber desarrollado todo un taller de sanación interior, continuamos en esta noche con nuestro curso Seguir a Jesús. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 10, que tiene que ver con la recompensa de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, para aquellos que están en su casa, si tienen su Biblia a la mano, les voy a invitar, por favor, que puedan buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 41, perdón. Marcos 10, 41. Pues bien, siendo ya la hora, vamos a empezar orando, entregándole nuestro corazón a Cristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, en la fiesta de la presentación, damos gracias al Padre, damos gracias al Hijo, damos gracias al Espíritu Santo por el don de María a nuestra vida. Como dijo nuestro Señor, ahí tienes a tu madre. Y como hizo el discípulo, desde aquella hora la acogió. Qué importante es acoger a María en nuestra vida y dejar que ella nos enseñe a seguir a Jesús. Dejar que ella nos ayude a abrir el corazón cada día más a su Hijo Jesucristo. Es un don que en este mes, 2 días de nuestras enseñanzas de los lunes, se haya dado en fiestas marianas
Y esto pues siempre tiene en la vida espiritual un propósito: enseñarnos a oír y acoger en nuestro corazón como María la palabra de Dios. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quizás aún falta entregarnos más al Señor. Quizás aún nuestra entrega es parcial y quizás a veces esto nos apene, porque no podemos responderle al Señor como quisiéramos. Y es María quien nos ayuda en la preparación de esa respuesta, para que nuestro corazón esté a punto, como el corazón de ella, para que dentro de nosotros, como María, no encuentre obstáculo la divina voluntad de su amadísimo Hijo. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él. Hoy
como tú, María. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque queremos entregarnos hoy a ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque queremos ser todos tuyos, como María, Señor. Queremos acogerte como ella en nuestro corazón y poder engendrar tus planes, propósitos y proyectos en nosotros. Oh amado Jesús, por la mediación de la Virgen, concédenos la gracia de amarte más con nuestro pobre amor. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú. Un día como tú, María, quiero entregarme a Él como tú, María, como tú. Un día como tú, María, quiero entregarme a Él. Hoy quiero entregarme a Él. Hoy quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Yo quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Como tú, María. Abre nuestro corazón, Señor, para que quepa más de tu amor en nosotros. Y abre nuestra inteligencia para que podamos entender más sobre tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Hágase, Padre, tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación y líbranos de todo mal. Te alabamos y te bendecimos, Padre bueno, Dios misericordioso, Dios bendito que está con nosotros en todos los instantes de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos por tu bondad. Te alabamos y te bendecimos por tu misericordia, que nos permite en esta noche estar delante de ti. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos santas, gloriosas y benditas sobre cada uno de nosotros. Extiende tus manos, Padre, para bendecirnos.
Señor, abre los cielos sobre nosotros para que nuestra oración no encuentre obstáculo. Te pedimos, Padre, que derrames tu bendición en nuestra vida y hagas que la bendición esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Te alabamos, Padre, en esta noche santa y gloriosa en la que nos permites estar en este encuentro contigo. Amado Jesús, bendito seas. Bendito seas, Señor, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bendito seas, Jesús, porque en tu nombre hallamos salvación. Por eso te pedimos con toda humildad, Señor, que de la angustia y la desesperación nos liberes, Señor. De la tristeza y de la ansiedad, libéranos, Señor. Del miedo y de la duda, libéranos, Señor. De la enfermedad del cuerpo, de la enfermedad de la mente y de la enfermedad del espíritu, libéranos, Señor. Concédenos, Jesús, que en esta noche, libres de todo mal, podamos nosotros alabarte y bendecirte en tu presencia. Concédenos, Jesús, de sellar con tu sangre el suelo, subsuelo y el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos, la transmisión y recepción de esta señal. Concédenos, Señor, que la palabra de gracia y de salvación que ha de ser proclamada en esta noche desate toda bendición sobre nosotros, porque tú nos entregas tu palabra para salvarnos, para que escuchando nos convirtamos y convirtiéndonos podamos vivir, Señor, esa vida en abundancia que tú nos has venido a ofrecer. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, porque junto con el Padre y el Hijo, tú mereces y recibes una misma adoración y gloria. Te alabamos a ti, Espíritu de la verdad. Te alabamos a ti, oh dulce huésped del alma. Te alabamos, oh Paráclito, que ha venido para estar junto a nosotros, para enseñarnos y recordarnos todo lo dicho por Jesucristo nuestro Salvador. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, porque tú revelas nuestra miseria, tú nos instruyes respecto a la justicia. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu del Señor, porque ahí en donde estás está la libertad. Te alabamos y te bendecimos porque en la plenitud de los tiempos cubriste con tu sombra a la Inmaculada Concepción y formaste en sus purísimas entrañas a Jesús. Por eso te pedimos que también nos cubras en esta noche con tu sombra y que formes en nuestros corazones, como en el vientre inmaculado de la Virgen, a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos consagrar esta noche a la Inmaculada este servicio, la vida de ustedes, los hogares de ustedes y aquello que como intención y petición puedan tener en su corazón. Y a la Inmaculada le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que el Dios uno y trino, por la poderosa mediación de la Virgen de Nazaret, enderezca en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros.
Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Santa Margarita de Alacoc, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, elevamos nuestra plegaria con fe al príncipe de la milicia celestial para que libere nuestros hogares, para que libere nuestra vida y para que libere todo aquello que como bendición Dios nos quiera dar y que el enemigo puede estar reteniendo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día lunes 21 de noviembre vamos a continuar con nuestro curso Seguir a Jesús. La semana pasada nuestro Salvador nos ha permitido desarrollar durante 5 días un taller de sanación interior que espero haya sido de bendición para ustedes, para los que han participado y han reflexionado con estas charlas. Nuestro objetivo siempre es tratar de ayudar a que ustedes puedan tener una experiencia más profunda, más sanadora, más liberadora con nuestro Redentor Jesucristo. Pues bien, hoy entonces continuamos con nuestro curso. Nos toca desarrollar el tema número 10, que se titula La recompensa de seguir a Jesús. La recompensa de seguir a Jesús. Y voy a utilizar para iluminar esta reflexión el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 41. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 41. Dice la Sagrada Escritura: al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes los oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido
a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Es palabra del Señor. Jesús, santifica mis labios, concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre, Señor. Pues bien, como ya hemos enseñado en esta parte de nuestro curso, Seguir a Jesús, estamos estudiando lo que enseña Jesús a sus discípulos camino hacia Jerusalén. Todo lo que sucede en el camino de su vida a Jerusalén, decíamos, es importantísimo para entender de manera más profunda todo lo que implica el discipulado. El camino hacia Jerusalén está marcado por los 3 anuncios de la pasión, y lo que se da entre un anuncio y el otro es clave aclarativa de todo lo que implica el seguimiento a Cristo. Como ya hemos enseñado, en el contexto del primer anuncio de la pasión, que se sitúa a continuación de la confesión de fe de Pedro y antes de la transfiguración, ante el rechazo del apóstol Pedro, Jesucristo reacciona enseñando las 3 condiciones para seguirle. Las 3 condiciones que el mismo Señor exige a todo aquel que ha decidido, que ha optado por hacerse discípulo suyo. Negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguirle. En el segundo anuncio de la pasión, que específicamente vimos la semana pasada, que se ubica después de la transfiguración en el monte Tabor y antes del discurso sobre quién es el mayor, a esta pregunta Jesucristo replica proponiendo la exigencia de hacerse como niños, para poder entrar así en el reino de Dios. Este hacerse como niño no es un ser aniñado, sino es tener unas características propias de un niño para poder nosotros acoger el mensaje del reino, como se había enseñado en su momento en Mateo capítulo 11, en el versículo 25, Jesucristo ora de la siguiente manera: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Entonces, este hacerse como niños equivale en un primer momento tener una sencillez tal que nos lleve a reconocernos completamente necesitados, completamente dependientes de Cristo. Hay que renunciar a esa necesidad de reconocimiento, a esa necesidad de protagonismo, de querer ser importantes. Hay que renunciar a eso que muchos llevamos, por cierto, por dentro. Así pues, las condiciones indicadas para poder acoger el anuncio del reino tiene esta exigencia fundamental, esta disposición interior requerida: ser pequeños, ser pequeños. Pues bien, hoy nos toca estudiar todo lo referente al contexto del tercer anuncio de la pasión, en torno a lo que pasa en este anuncio. Este tercer anuncio se encuentra entre las logias acerca del peligro de las riquezas
y la pretensión de los hijos de Zebedeo de querer ocupar los primeros puestos. Es decir, se va a repetir alguna cuestión que ya Jesucristo ha abordado en el segundo anuncio, pero ahora va a dar una enseñanza distinta, una enseñanza que complementa lo que se ha visto en el segundo anuncio. Entonces, antes del tercer anuncio de la pasión, los tres evangelios sinópticos nos presentan el encuentro que nuestro Salvador Jesucristo sostiene con un hombre sin nombre. Un hombre que llega a ser conocido no por algo bueno que haya hecho, sino por el simple hecho de no haber sido capaz de seguir a Jesús. En el primer día de clase hemos hablado al respecto y nos estamos refiriendo al hombre rico, según la narrativa de Marcos y de Lucas, y según la narrativa de Mateo, será conocido como el joven rico. Entonces nos encontramos ante un pasaje que se conoce como un episodio de testimonio múltiple. Es decir, que esta enseñanza, al repetirse en Mateo, en Marcos y en Lucas, consideran los evangelistas que es importante su reflexión para la comunidad cristiana. Es importante. Entonces, el hombre rico o joven rico, Jesús va a aprovechar el encuentro y lo que sucede en ese encuentro. Jesús va a aprovechar esta situación para enseñarnos, atención, el peligro de las riquezas. La semana pasada decíamos que el corazón del discípulo se puede corromper. Y las tres tentaciones que pueden corromper el corazón de los discípulos está en el poder, en el placer y en el tener. Hemos visto hace 2 semanas, el tema del poder. Ahora vamos a ver el tema del tener. Veíamos entonces pues cómo los apóstoles en su corazón se estaban corrompiendo por la preocupación de quién es el más importante. Y veremos entonces en este día esto que también puede corromper el corazón, ¿no? El peligro de las riquezas. Justamente hace 2 semanas que estuve de misiones en Chiclayo, le decía a mis hermanos de movimiento de allá de Chiclayo, específicamente a los responsables de la comunidad de matrimonios que tenemos allá, le decíamos que en donde vemos realmente que el evangelio ha calado en alguien, en donde nos damos cuenta que el evangelio ha echado raíces en alguien, cuando esa persona está tan involucrada que incluso pone hasta de su dinero para evangelizar. Y esto es bastante significativo, bastante significativo. Ahí tú te das cuenta cuando alguien está completamente involucrado, cuando su dinero, cuando sus posesiones están al servicio del reino. Y esto es lo que vamos a enseñar en esta noche. Versículo 23 y 27 de Marcos 10. Versículo 23 y 27 de Marcos 10 dice: Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándoles fijamente, dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pues bien,
a este propósito, Cristo, viendo el encuentro con el joven rico, el Señor aprovecha esta situación para sacar esta enseñanza. El Señor va a utilizar esta expresión: os digo más, con mayor facilidad entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. La referencia a las riquezas que está enseñando acá Jesucristo, él enfatiza lo siguiente: el peligro está en que estas suponen, cuando se convierten en el objetivo del hombre, cuando el acumular riqueza se convierte en el objetivo del hombre, es ahí que éstas pueden llegar a corromper el corazón. Pueden llegar a corromper el corazón. Las riquezas son un medio, mas no deben ser un fin. Y aquí viene la cuestión: pueden ser un obstáculo insalvable para el seguimiento a Jesús. Y voy a poner algunos ejemplos para que podamos descender esta reflexión. Un día me pidieron orar por una persona que tenía cáncer en etapa terminal y fui a orar por esta persona. Me quedaba en la ruta de una zona de misión a la que tenía que ir. Y cuando me acerco a orar por esta persona, estoy orando por este hombre, preguntándole al Señor sobre esta persona, el Señor pone en mi corazón que este hombre había amasado toda su fortuna pasando por encima de los demás, estafando, cometiendo fraude, quitándole a otras personas lo que era suyo y siendo abusivo, ¿no? Era un empresario. Entonces, cuando siento esto en mi corazón, se lo dije: hermano, usted ha explotado a gente. Usted ha amasado su fortuna defraudando a algunos otros. Pues bien, yo lo que percibo es que muy probablemente esta gente a la que usted le ha hecho daño lo ha maldecido. Y quizás lo que tenga que hacer es pedir perdón a esas personas y devolver. Entonces el hombre me quedaba mirando y la esposa lo miraba. O sea, yo hablaba con él y la esposa lo miraba como afirmando lo que yo le decía, pero el hombre no quiso decir una sola palabra, enmudeció. Yo le dije: hermanito, piense en lo que le he dicho, de devolver, de pedir perdón a las personas que ha defraudado. Bueno, el hermano no hizo caso, murió de cáncer. Después, con el tiempo, la esposa me encontró y me dijo: hermano, ha sido una maldición nuestra fortuna. Mire eso, ha sido una maldición nuestra fortuna. Pues bien, aquí va lo que dice Jesucristo. No es un peligro las riquezas al punto de que es un obstáculo insalvable para el seguimiento de Cristo. Corrompe el corazón. Otro caso. Conocí a una persona en Facebook, ¿no? Una amiga de una comunidad a la que me ha tocado varias veces ir a evangelizar. Y de la noche a la mañana esta chica pues entró en estas empresas que lo único que quieren promover es éxito, como para que se hagan parte de la empresa, ¿no? Son empresas pirámide. Entonces en sus redes hablaba pues de que esta empresa le daba viajes, le regalaba cosas, la premiaba y lograba muchas cosas exitosas. Y todo tenía que ver con el dinero, que el dinero te va a cambiar la vida, que no te conformes con lo que ganes, porque si vas a ganar más, eso te va a cambiar la vida. Y todo era esto. Entonces, tantas veces que leí su publicación en Facebook, tantas veces, y ahora creo que me tiene bloqueado, pero ya no la veo hace tiempo. Yo un día le escribí, decidí escribirle, le dije: hermana, usted está promoviendo el dinero como si fuera el gran salvador de los hombres. A lo cual, obviamente, la chica se molestó, ¿no? Se ofuscó, se fastidió. Seguí contestándole a través de varias contestaciones por Messenger. Y la cuestión es que al final la chica termina confesándome que su vida era una vida miserable, que su vida era una vida triste, infeliz.
Y yo ya ahí dejé de corregirla, me dio mucha pena. Me dio mucha pena, ¿no? Ella en sus redes sociales aparentaba un supuesto éxito, haber alcanzado una supuesta felicidad en base a los logros económicos y materiales que tenía, cuando en realidad su vida era miserable. Y persona de comunidad, de grupo de oración, ¿no? En nuestro tiempo hay mucho de lo que se conoce como la teología de la prosperidad, que es teología que viene del mundo protestante, que se inserta en ambientes católicos, ¿no? Entonces es una enseñanza muy dañosa y que está en labios de muchos telepredicadores, ¿no? En donde se dice de pronto que la pobreza es un demonio, que Dios no quiere la pobreza, que es un espíritu maligno del cual el hombre debe ser liberado, no espíritu de pobreza fuera, ¿no? Y que el éxito, de pronto, el tener bienes, el tener riquezas, el tener poder material, es un signo innegable del favor de Dios, ¿no? Entonces, esta enseñanza del mundo protestante ha entrado, pues, a la Iglesia Católica y sobre todo se posiciona a través de este tipo de mentalidad en donde todo tiene que ser, lograr ser feliz en base a cuánto dinero tengo. Yo en lo personal me ha tocado evangelizar a gerentes generales de transnacionales, me ha tocado ir a empresas, me invitan a empresas también a predicar, y he visto gente con mucho poder adquisitivo, con mucho dinero, ser profundísimamente infelices, porque el dinero no compra la felicidad. Y nosotros podemos tener todo lo necesario para ser felices y no serlos, porque finalmente la felicidad es un don de Dios. Entonces aquí Jesucristo dice, qué difícil, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. En ese sentido, no es que Jesucristo esté condenando a los ricos, como algunos malinterpretan. En ese sentido, Jesucristo no está condenando a las personas que tienen algún tipo de fortuna, no las está condenando. Lo que está condenando el Señor es el uso que le damos a esos bienes. Yo conozco a mucha gente que tiene poder adquisitivo, que hace obra social, que hace mucha caridad, que ayuda a muchas personas. Conozco empresarios que dentro de su empresa tienen un plan de beneficencia para gente que no tiene recursos. Conozco empresarios así. Y muy cercano, mi padre, que en paz descanse, mi padre, por ejemplo, nosotros teníamos en una empresa familiar, se tenía un trabajador y mi padre le ayudaba pagándole estudios. No solamente trabajaba, sino que mi padre lo impulsaba y lo motivaba a que pudiera salir adelante y se le ayudó pagando estudios. Entonces, el punto es este, ¿no? ¿En qué hacemos con lo que tenemos? Y no solamente este mensaje va apuntando a los ricos, materialmente hablando, porque este mensaje tiene también que ser escuchado por nosotros, que a veces vivimos del día a día, que tenemos nuestros recursos ajustados. Si nosotros practicamos también la limosna, si nosotros practicamos el diezmo, si nosotros colaboramos en la parroquia para que sea edificada, colaboramos de pronto para que se haga una capilla del Santísimo, colaboramos con alguna obra misionera, también nos inmiscuye a nosotros. Porque hay personas que desgraciadamente viven para trabajar, ¿no? Viven solo para trabajar, ¿no? El trabajo es un medio para alcanzar este fin de que podamos tener los gastos de básicos de casa cubierto, los de salud, los de vestido, etc. Por ejemplo, te voy a poner mi propio ejemplo. En mi casa, de pronto, con mi esposa hemos decidido que ella deje de trabajar. ¿Y para qué? Para que pueda dedicarse a la crianza de los hijos. A veces, pues, nuestros ingresos son ajustados, pero preferimos eso y que nuestros hijos, por ejemplo, que mi hijo llegue al colegio, tenga a su madre ahí, o que sea
mi hija la que comparta el día con su madre, mi hija pequeña que tenía 2 años y medio. ¿Cuántos jóvenes a los que a mí me ha tocado dar retiros, ¿no? ¿Cuántos jóvenes que, porque el papá y la mamá tienen que cubrir los gastos de casa, cuántos jóvenes de pronto llegan a casa y están solos y tienen que ser cuidados por el abuelo, por la abuela o por una nana y no tienen a su padre y a su madre con ellos? Y esto deja un gran vacío emocional. Por eso hoy la gente trabaja no para vivir, sino que vive para trabajar. Vive para trabajar. Conozco personas que trabajan 10 de la noche de corrido, desatendiendo a la familia, olvidándose de su matrimonio, y su objetivo es rendir bien en el trabajo. Y esto es el peligro de la riqueza de la cual nos habla el Señor. He conocido un montón de veces casos en donde alguien se quedó sin trabajo y busca al Señor. En mi comunidad, en Hijos de Sion, hubo una persona así, que perdió la posición económica que tenía. Este muchacho perdió varias cosas económicas, su padre, entonces comenzó a ir a nuestra comunidad, estuvo perseverando un tiempo, comenzó a mejorar su estatus económico, consiguió un excelente trabajo y se apartó de Dios. Normalmente somos así. Somos así. Por eso aquí el Señor nos muestra del peligro de las riquezas. Y por eso no nos limitemos a creer que esto va para un grupo de personas, para los que son ricos. Pero hermano, yo no soy rico. Sí, pues, pero no se trata de una riqueza solo material, sino aquello a lo que tú consideras como tu propiedad. Como tu propiedad. Yo recuerdo que cuando estábamos en el grupo de oración donde nos formamos, un hermano, ¿no? Tuvo una genial idea de comprarle carritos sangucheros a aquellos hermanos de nuestra comunidad que no tenían recurso para que pudieran trabajar. Entonces nos juntamos unos 4 hermanos y compramos un carrito sanguchero, ¿no? Y se lo entregamos a nuestra comunidad para que aquellos hermanos que no tenían recurso pudieran trabajar. Entonces, ese es el punto. Con lo poco o con lo mucho que tú tienes, ¿qué estás haciendo por el Evangelio? Por eso, como te decía en el comienzo, a una persona se le nota que está involucrada en la obra de evangelización cuando de su bolsillo colabora para que se siga extendiendo el reino de Dios. Por eso, yo te cuento mi propio testimonio, ¿no? Porque en este tiempo se espera que las personas seamos muy exitosas, pues. Entonces, cuando yo elegí ser teólogo, la primera pregunta que me hicieron, ¿no? Oye, como teólogo vas a ganar plata. Alguien me dijo incluso, oye, pero ¿por qué no eres psicólogo? Algunas personas que me conocían, ¿no? ¿Por qué no eres psicólogo? Pones tu consultorio, tú eres una persona que tiene algunas habilidades y serías una persona exitosa en este campo, ¿no? Y algunos cuestionaban el por qué yo había elegido estudiar teología. Y la razón por la que yo estudio teología no es para ganar dinero, sino es para enseñar a las personas a amar a Cristo. Esa es mi riqueza, Jesucristo. Esa es mi riqueza. Por eso los eventos que hacemos son eventos gratuitos. Todos los eventos son gratuitos. Si hay algunos eventos en donde cobramos o en donde pedimos una ofrenda, que son los retiros, es porque evangelizar cuesta. Evangelizar cuesta, ¿no? Entonces, por eso hacemos 2 retiros al año en donde hay una ofrenda que pedimos para que nos ayude a cubrir nuestros gastos de misión. Entonces, fíjate, ¿no? Este mundo está pensado así, para que tú creas que el éxito depende de cuánto dinero tienes. A mí, en más de una oportunidad, me han ofrecido trabajos en colegios, en algún momento me ofrecieron trabajo en una universidad, pero yo vivo de la caridad, ¿no? Yo me dedico a estudiar, me dedico a orar, me dedico a preparar mis temas y a predicar en las noches. Entonces, perseguir
el éxito material, es lo que aquí Jesucristo quiere corregir en nosotros. En Lucas 12:15 dice la Escritura, y les dijo, mirad, guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Entonces aquí la exhortación de Cristo es que hay que cuidarnos en el corazón de codiciar, de tener ambiciones materiales. Nadie dice que uno puede tener anhelos y que uno se esfuerce por eso, la casa propia, un carro, darle un mejor estudio a los hijos, está excelente. Pero ojo, ¿no? Que eso no sea el dinero, el motivo y el motor de nuestra vida, sino que sea la familia, sino que sea el matrimonio. En Lucas 12:21 nuestro Señor Jesucristo dirá, así es el que atesora riquezas para sí. Aquí está el problema. El que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Por ejemplo, ¿no? A mí que me ha tocado dar un montón de cursos gratuitos, un día una persona pues me dijo, hermano, yo he visto que tal psicólogo o tal persona ha hecho un taller y estaba carísimo el taller. Por eso yo hago los eventos gratuitos, para que toda persona, tenga o no tenga, pueda ir a ese taller. Por eso dice la Escritura, así es el que atesora riquezas para sí. Por eso, ¿cuál es el objetivo de esto? No atesorar para ti. Mira, pongo un ejemplo sencillo. Un día estaba terminando un taller y una persona me regaló unos panes que me gustan. Me gusta bastante el croissant de relleno de Foch, ¿no? Allá cuando me ha tocado ir a Misiones Europa, ahí lo devoro, ¿no? Pero me encanta ese tipo de pan. Entonces alguien me regaló como 8 panes, ¿no? Entonces yo me estaba regresando ya hacia mi casa y en el paradero veo una persona pidiendo pues limosna, ¿no? Entonces quedo mirando a la persona y siento en mi corazón que el Señor quería que le diera lo que me habían dado a mí. Entonces, bueno, lo llamé y se lo di. Y la persona lo recibió con una gran alegría, ¿no? Entonces se trata de eso, no acumular para nosotros. No acumular para nosotros. Un día alguien incluso, cuando nosotros hicimos un retiro en donde pedíamos una ofrenda simbólica para cubrir nuestros gastos de misión, alguien me dijo, no hermano, pero que el evangelio es gratuito, ustedes no deberían cobrar. Sí, pues, pero ¿cómo compramos? Por ejemplo, nuestros equipos de sonido se malograron en pandemia por no ser usados. Y ahorita tenemos necesidad de comprar 2 consolas, porque la que nos prestan ya también estaba un poquito gastada. Y fíjate, ¿no? Hay necesidad hasta para eso, para comprar equipo de sonido, para poder movilizar a las personas. Tenemos varios equipos que se nos han malogrado. Antes nosotros teníamos incluso un localcito. Dejamos de pagar ese local para cubrir los gastos que en pandemia tuvieron varios hermanos del movimiento. Entonces hay que volver a todo eso, pues, ¿no? Hay que volver a todo eso. Pero fíjate, el Señor dice que hay gente que se enriquece en orden a Dios. Es decir, hay 2 tipos de personas, los ricos según este mundo y los ricos según el reino de Dios. Los ricos materiales y los ricos espirituales. Hay unos que son ricos delante de Dios, aquellos que renunciando a muchas cosas, con su vida enriquecen la vida de otros. Y hay otros que delante de los ojos de este mundo pueden ser ricos, pero interiormente pobres, porque su vida no le es de beneficio para nadie. Por eso dirá 2 Corintios 8:9, pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquezcáis con su pobreza. Con su pobreza. Pues bien, de este pasaje vayamos a el versículo 28 y 31, del 28 al 31 de Marcos 10. Del 28 al 31 de Marcos 10 dice, Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo,
os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora, al presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Pues bien, entre la enseñanza anterior y esta hay una conexión lógica. Hay una conexión lógica. El joven que no quiso dejar sus riquezas, ese hombre que tenía un apego muy fuerte hacia lo material y que fue incapaz de seguir a Jesús, de pronto el Señor da la enseñanza sobre el peligro de las riquezas y Pedro va a conectar estos dos momentos, ese encuentro, la enseñanza de Jesús con una pregunta. En Mateo se nos mostrará la pregunta. Pedro dice, ¿y nosotros qué recibiremos por haberlo dejado todo y seguirte? Pedro hace esta pregunta. Entonces, el Señor va a hablar de premios espirituales. Va a hablar de premios espirituales. Va a decir, Jesús, yo aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y haciendas, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Aquí entonces estamos llegando al corazón de nuestra enseñanza. Jesucristo habla de la recompensa para aquellos que han decidido seguirle. Y como hemos enseñado también en su momento, el seguir a Cristo implica también dejar algo. Dejar algo. Y aquí el Señor nos habla de nuestra casa. Aquí el Señor nos habla de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestra madre, de nuestro padre, e incluso nos habla de nuestros hijos y nos habla hasta de nuestra herencia. ¿Qué significa esto? Seguir a Jesús implica dejarlo todo por Cristo. Y esto tiene un fin. Implica estar más desocupado para poder ocuparme del Señor y de sus asuntos. Por eso ha de decir lo siguiente, ¿no? Nadie que haya dejado casa, hermano, padre, madre, hacienda, por el Evangelio, por mí y por el Evangelio. Es decir, el Señor nos pide dejar, ¿no?, el ámbito familiar, renunciar a cosas materiales por una razón: dedicarnos a Él y al Evangelio. Entonces Jesucristo con esto nos está enseñando que es necesario estar más desocupado para poder seguirle y para poder servirle en los hermanos. Explico esto con ejemplos y con testimonios, ¿no? Un día mi familia se quejaba porque yo no siempre estaba en las reuniones familiares, porque a veces tenía que salir de misiones, a veces tenía que dar algún curso, ¿no? O a veces tenía que estar en un sitio haciendo acompañamiento. Por eso siempre les decía, si va a haber una reunión, avíseme con tiempo para poder programarme. Y yo le explico a mi familia de que es necesario que también nosotros nos encarguemos de otras familias. Es necesario que nosotros también, en mi caso específico, ayudemos a que otras familias conozcan a Cristo. Yo, por evangelizar, por ejemplo, este fin de semana tengo que ir de misiones al interior del país, tengo que ir a Ica de misiones. ¿Y esto qué implica? Voy a tener que dejar a mi esposa, voy a tener que dejar a mis hijos, voy a tener que viajar para atender a otros hermanos,
voy a tener que viajar y dedicarme un fin de semana a esta gente, a la cual Cristo también ha llamado a salvarse, para que su vida sea mejor, para que su vida cambie. Entonces, hacia esto apunta el Señor, que tiene que haber un desprendimiento de parte de nosotros. Tiene que haber un desprendimiento de lo nuestro y de los nuestros para atender a otros. Para atender a otros. A veces a mí me duele mucho separarme de mi familia. Me duele mucho cuando salgo mucho tiempo de misiones, sobre todo una semana, ¿no? Cuando salgo mucho tiempo de misión, me duele estar sin mi hogar, sin mi esposa, sin mis hijos. Y esto es a lo que apunta Jesús. Esto es a lo que apunta el Señor. Dejar todo por Cristo tiene un fin. Estar más desocupado para seguirle a Él y para poder servirle a Él en los hermanos. ¿Cuántas veces yo he escuchado, hermano, yo no puedo ir a tal servicio porque tengo que estar en mi casa? No puedo ir a tal servicio porque tengo que atender a mi familia, y que me parece ideal, ¿ya? Uno no puede desatender a su familia. Sin embargo, qué importante es a nuestra familia también explicarle que hay necesidad de ayudar a otros hogares, que hay necesidad de ayudar a otras personas, que hay necesidad de que así como nos preocupamos por los nuestros, también podamos ayudarle a otros a conocer a Cristo. Por eso es que aquí el Señor va a contestar lo siguiente, ¿no? Dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí, por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente en casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y haciendas, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Es decir, Jesucristo nos dice que hay que dejar a los nuestros para ganar más gente, porque vas a recibir a otras personas que se terminarán volviendo tu familia. Se terminará volviendo tu familia. Aquel que deja a la madre por evangelizar va a ganar a otra madre. Aquel que deja hermanos por evangelizar va a ganar a otros hermanos. Aquel que deja padre o madre o hijos por evangelizar va a ganar a otros hijos. Pero ojo, dentro de este contexto no se habla de los esposos. A meditar, ¿no? En la relación que el Señor quiere, siempre que se proteja. Que se proteja. Y de pronto, yo tengo muchos hijos espirituales. Tengo hermanos y hermanas en varias partes de este país. Tengo personas que me ven como hijo suyo. Y es que un día le explicaba, por ejemplo, a uno de mis hermanos, ¿no? Que me llamaba, me decía cuándo iba a ir a visitar a mi mamá. Yo le decía, ¿no? Tú tienes a tu familia, ¿no? Tu familia nuclear, y tienes otro círculo más grande también que atender a tu mamá, a la mamá nuestra, ¿no? Sin embargo, yo tengo mi círculo familiar, pero tengo que atender una familia más grande, a una familia más grande. Y esto implica acoger el Evangelio de esta forma, acoger el Evangelio de esta manera. Cristo nos invita no a abandonar a la familia, pero, oye, dedicarle un tiempo a ayudar a otros. No vas a estar todos los días, probablemente algunos el Señor nos llama a eso. No vas a estar todos los días, todos los fines de semana, pero sí tienes que dedicar un tiempo a que, así como tu hijo ha conocido a Cristo, el hijo de otros conozca a Cristo. Así como tu marido o tu mujer han conocido a Cristo, el marido y la mujer de otros conozcan a Cristo. Así como tu madre o tu padre han conocido a Cristo, el padre y la madre de otros también conozcan a Cristo. Entonces esto es muy importante. No quedarnos en nosotros, sino ayudar que otros hogares conozcan a Cristo. Yo alabo al Señor Jesucristo, porque justo en esta misión que estuve en Chiclayo, ahí pues este matrimonio que conoció a Cristo, ahora se dedican a evangelizar a otros matrimonios. Aquellos jóvenes que conocieron a Cristo se dedican a evangelizar a otros jóvenes. Aquellos hermanos y hermanas que en algún momento de su vida conocieron a Cristo, ahora se dedican a evangelizar a otros hermanos.
Y aquí el Señor va a hablar de los premios espirituales, de dejarlo todo por Él. El Señor va a hablar de que vamos a recibir en el presente, así como hemos dejado, así también igual recibiremos. Y en la vida futura recibiremos la vida eterna. Por ejemplo, a mí algo que me conmueve muchísimo y que agradezco a Dios, que cada vez que yo evangelizo, cada vez que yo salgo de mi casa de misiones, por ejemplo, cuando venimos aquí a hacer adoración a Jesucristo con mi familia, yo veo a mis niños movidos hacia Dios. Y eso me consuela y ese es mi contento. Por ejemplo, hoy día en la mañana que he estado trabajando acá, mi hijita entró acá a la oficina y de frente se fue donde la cruz. Y yo le dije, ¿qué haces acá? Voy a rezar, me dijo. Mi niña de 2 años y medio. De 2 años y medio. Qué importante es esto, ¿no? De que no solamente tenemos que evangelizar a nuestra familia, sino que también tenemos que pensar en las familias de otros, ¿no? Acoger la necesidad de otros hogares. Por eso repito y subrayo esto, sin descuidar nuestro propio hogar. Estamos llamados a hacer de los demás nuestra propia familia. A hacer de los demás nuestra propia familia. Pues bien, entonces, hasta aquí Jesucristo nos ha enseñado sobre el tema del peligro de las riquezas. El apóstol Pedro plantea, ¿y qué vamos a recibir nosotros que hemos dejado muchas cosas? Lo que el apóstol plantea es esto. ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor dice que va a haber una recompensa. Porque yo no he visto a nadie que sirva íntegramente a Cristo que haya quedado desatendido. Hay un texto incluso que me parece interesantísimo, la conversión de la familia de Cornelio. Cuando Cornelio, el centurión romano, según la narrativa de Lucas en Hechos de los Apóstoles, estaba él orando, en ese momento se le aparece un ángel y el ángel le dice 2 cosas que son muy importantes. Tus oraciones, tu plegaria y tu limosna han llegado a la presencia de Dios como un memorial a tu favor. Anda a pedir que en Jope traigan a Pedro, que va a traer palabras para la salvación tuya y de tu familia. Entonces, fíjate, Cornelio era un hombre que ayudaba al pueblo judío. Un hombre que ha sido de bendición para ese pueblo. Y dice la Escritura, sus oraciones y su limosna, el bien que ha hecho a otros, ha computado para Dios en querer obrar a su favor. Por eso ha pedido que nada más y nada menos venga el apóstol Pedro a evangelizar a su familia. Y cuando Pedro recibe también esta visión y luego va a la casa de Cornelio, se derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su familia y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces fíjate, aquellos que dejamos a nuestro Padre por ir a evangelizar el padre de otros, aquellos que dejamos a nuestra madre por ir a evangelizar la madre de otros, aquellos que dejamos a nuestros hermanos por ir a evangelizar a los hermanos de otros, aquellos que dejamos a nuestros hijos por ir a evangelizar a los hijos de otro, el Señor no nos va a defraudar, el Señor no nos va a desamparar, el Señor nos va a recompensar viendo a los nuestros en sus caminos. Bendito sea su nombre. Pues bien, esta es nuestra recompensa. Esta es nuestra recompensa, que otros conozcan a Jesús y que otros como nosotros también le alaben y le sirvan. Pues bien, entonces es en ese sentido que aquí Jesucristo, tras el anuncio de la pasión, nos introduce en esta última enseñanza, en este contexto de su vida hacia Jerusalén. El pasaje del servicio, que lo hemos leído en el comienzo, Marcos 10 del 41 al 44, dice, al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús llamándoles les dice, sabéis que los que son tenidos como jefe de las naciones
las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Aparece otra vez la ambición en el corazón de los apóstoles, y como enseñará Mateo, Juan y Santiago han enviado a su mamá a pedir los primeros reinos, que uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. Aparece otra vez la ambición por los primeros lugares, como se evidenció en el segundo anuncio de la pasión que enseñamos hace 2 semanas. La pretensión de los hijos de Zebedeo. Ante esta pretensión, Jesús responde con esta enseñanza referente al servicio. Y quiero que prestes atención a lo siguiente. Nosotros estamos llamados a servir. Estamos llamados a ayudar a los demás. Nuestro seguimiento a Cristo, nuestro comprometernos con Jesús, nos tiene que mover a ponernos al servicio de nuestros hermanos. El cristianismo tiene en su esencia este llamamiento a servir a los demás. Por eso, hermano querido, Jesucristo en el Evangelio de Juan dirá: aquel que me siga, aquel que me quiera servir, que me siga. Y donde yo esté, ahí estará mi servidor. En Juan capítulo 12, me parece que ese es el versículo entre el 24 y el 26. Aquel que me quiera servir, que me siga. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. El seguimiento a Cristo me pone en esta situación, en la situación de servir a los demás, de servir a Cristo en los hermanos. En Lucas, capítulo 22, versículo 27, dice nuestro Señor: porque ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Como el que sirve. Aquí Jesucristo nos muestra la diferencia entre el poder y la autoridad en la iglesia y el poder y la autoridad en el mundo. Los que están en el mundo, los señores del mundo, son opresores de los hombres. Mas los que estamos en la iglesia, que tenemos un cargo principal, o el Señor nos ha dado un puesto en donde estamos por encima de los hermanos, el Señor nos llama a través de ese cargo, a través de ese puesto, a servir a nuestros hermanos. El cargo es un llamamiento al servicio. En mi movimiento, por ejemplo, yo tengo el cargo de guardián general. Es el cargo más alto que puede haber en nuestro movimiento. ¿Y qué significa esto? Que tengo que estar al servicio de mis hermanos, atender el problema de una comunidad aquí, atender el problema de otra comunidad aquí, viajar para un lado, viajar para el otro lado, estar planeando cómo ayudo a este grupo, por ejemplo, de matrimonios, cómo ayudo al grupo de jóvenes, cómo ayudo al grupo de solteros, cómo ayudo a esta comunidad. Es decir, todos los días tengo que estar orando, preguntándole al Señor qué poder hacer por ese grupo de hermanos a los que Él me ha encomendado. No solamente es el servicio de esta manera, sino es la oración constante por ellos, la oración continua por ellos. Y es que este es el estilo de vida del cristiano. Este es el estilo propio de vida del cristiano. En esto consiste la vida cristiana, como dirá el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles,
capítulo 20, en el versículo 35. En todo os he enseñado que así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presentes las palabras del Señor, que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ejemplo, esta semana yo he tenido taller. ¿Eso qué implica? Que me levante temprano, que tenga que orar, que tenga que leer, que tenga que estudiar, que tenga que hacer el tema. Y normalmente empiezo a las 6 de la mañana y mis días terminan 10 de la noche cuando llego a casa. A esto se le suma que tengo que estar en la universidad, se le suma también que tengo familia. Y pues bien, el día sábado terminó el taller, pero en la mañana tenía jornada de sanación con mis hermanos de movimiento de la comunidad de Frankfurt de Alemania. Luego de ahí terminé ese tema y tuve que preparar el tema que tenía en la noche. Un padrecito me pidió un tema en la noche para su comunidad parroquial y recién ahí he terminado mi día. Y hoy día para empezar otra vez. Entonces, el Señor nos llama a servir. Ese es el estilo de vida del cristiano. Ese es el estilo de vida del cristiano. Y dice que nuestra alegría está en alegrarle la vida a otros. En alegrarle la vida a otros. ¿Qué testimonios uno escucha, hermanos? De muchas veces cuando uno ha predicado algo y cómo eso le ha servido a alguien y cómo ha cambiado su vida a partir de esa predicación. ¿Qué testimonios? Y por eso dirá el apóstol que nuestra alegría está en hacer feliz a otros. Cuando uno vive encerrado en sí mismo, cuando uno vive enfocado en sí mismo, cuando uno vive pensando en ser servido más no en servir, es porque no entendió el Evangelio. No entendió el Evangelio. Debe de haber dentro de nosotros un apuro para servir a nuestros hermanos, para que otros conozcan a Cristo a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra dedicación. Por eso acá Jesucristo dice que los que son en el mundo tienen poder para oprimir. Para nosotros el Señor nos ha puesto donde nos ha puesto para servir a los demás. Por eso dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será el esclavo de todos. Será el esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir. Finalmente, Cristo, de esta forma, nos llama a compartir su destino, su misión. Nos llama a compartir lo mismo. Es en ese sentido que cuando yo sigo a Cristo, me termino identificando con su propia misión, identificando con su obra, y finalmente ese seguimiento lleva a que esa obra de Cristo se reproduzca en nosotros. Nosotros somos un movimiento misionero. Nuestro trabajo es evangelizar. Por eso en pandemia nos esforzamos a evangelizar tanto en redes. Un día alguien me dijo: hermano, ¿por qué haces tanto evento? Los lunes una cosa, otro día otra, otro día otra. Porque hay apuro de que la gente conozca a Cristo. Al menos en mi corazón hay ese apuro. En mi corazón hay esa expectativa de que sean más de los que conozcan a Jesús. Esto entonces significa que seguir a Jesús es compartir su mismo destino. Su mismo destino. Nuestra alegría está en hacer felices a otros. Y es en esto que consiste la vida cristiana. Hermano mío, para ir terminando y hacer oración, yo quisiera que con sinceridad te preguntes: ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás ayudando a que conozca a Cristo? ¿O solamente estás enfocado en tu casa? ¿Solamente estás enfocado en tu familia? ¿Solamente estás enfocado en tu matrimonio? Y no haces nada por ayudar a que otros conozcan a Jesús. Porque probablemente puede también darse el caso que algunos hagan simplemente lo que se les pide, pero no van más allá. No van más allá de lo que el Señor en el corazón pide para que otros le conozcan. Hermano mío, no te quedes con la alegría de Jesús, compártela. Ahí en donde estás, ahí en donde te encuentras, te invito a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La palabra de Dios nos dice en esta noche: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Lo cual significa que si hoy no somos felices, si no hay una mayor felicidad en nosotros, es porque estamos encerrados en nosotros mismos sin compartir nuestra vida con nadie. Hermano, el Señor hoy nos invita a desapegar nuestro corazón de las riquezas, desapegar nuestro corazón del acumular para nosotros, y nos invita a dar y a darnos a los demás. Que el estilo de vida del cristiano es un estilo de vida de servicio, de estar siempre al servicio de los demás. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor Jesús, que por tu amor, por tu gracia y tu misericordia nos permites estar en tu presencia. Hoy tú nos das a conocer tu palabra y nos llamas, Señor, a servirte, como dice la Escritura, y el que quiera ser el primero entre vosotros será el esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida como rescate por muchos. Señor, te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestra propia vida para que, puesta en tus manos, sirva para servir a nuestros hermanos. Porque solamente en el servicio al otro nuestra vida cobra sentido. Por eso te pedimos, Señor, no permitas que se desgasten nuestros años. No permitas, Señor, que nuestra vida pase sin ayudar a otros a que te conozcan. Llámanos al servicio, Señor, y permite que podamos, Señor, con nuestra pobreza, enriquecer la vida de otros. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, y que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Cristo nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano mío, tengo una invitación para ti. El 17 y 18 de diciembre vamos a hacer un retiro de sanación interior presencial. Los años pasados lo hemos tenido que hacer de manera virtual. Por la gracia y la misericordia del Señor, volvemos otra vez a hacer un retiro de sanación presencial. Este 17 y 18 de diciembre vamos a estar haciendo un retiro que tiene por nombre Sanando mi historia personal. En esta oportunidad Jesucristo nos ha pedido abordar la realidad de cada uno de los que van a vivir este retiro. Vamos a desarrollar 5 temas en este retiro. El primer tema se llama No estás solo. Vamos a hablar del rechazo y el abandono que puede ser causa de mucho dolor en nosotros. Vamos a hablar de este tema que es muy importante, que incluso hasta puede generar dependencias emocionales y que tomemos malas decisiones. En el segundo tema, que se llama Mi herida, desde donde brotan mis miedos, vamos a hablar del proceso de vulneración emocional y vamos a hablar sobre el manejo de nuestros miedos, cómo detrás de nuestro miedo muchas veces hay una herida abierta y que exige ser sanada. En el tercer tema, la sanación interior de mi historia sexual. La historia sexual de cada uno de nosotros, ahí es en donde hay muchas heridas. Las heridas del abuso sexual, las heridas autoinfligidas sexualmente, que dejan una huella muy grande y que pueden afectar mucho nuestra vida. Vamos a tocar entonces este tema también. En el cuarto tema, Él cambiará mi lamento en danza. Hablaremos de la tristeza, de esa pena, de esa infelicidad que a veces puede haber dentro de nosotros por los sueños que no se han realizado, por los proyectos de vida que han fracasado. Vamos a orar por ello también. Y en el quinto tema, que se llama Lo que anhela el corazón,
vamos a hablar de nuestra capacidad de soñar, de presentarle nuestros sueños y nuestros anhelos a Dios. Hermano, es un retiro de sanación presencial. Los talleres, algunos los voy a transmitir, pero los retiros no puedo transmitirlo. Es solo presencial. ¿Cómo hacer para participar de este retiro? Este retiro va a ser 17 y 18 de diciembre, es un retiro externo. Uno va a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde termina el retiro, regresas a tu casa y así al día siguiente. La ofrenda de este retiro es un monto de 30 soles. Para aquellos que quieran participar, entran al Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, y ahí buscas en eventos, va a salir el afiche y hay algunos teléfonos para que te puedas contactar e inscribirte para este retiro del 17 y 18 de diciembre, sanando mi historia personal, para que vivas un contento año nuevo, hermano, para que tengas una experiencia de vivir un año distinto en Jesucristo. Anímate a vivir este retiro, hermano. Entonces entras a nuestro Facebook, Misionero de Santa María de Nazaret Oficial, y ahí tú puedes en eventos encontrar el afiche, los teléfonos, comunicarte para que puedas separar tu entrada. Pues bien, el día de mañana voy a estar en Radio María hablando sobre el exorcismo del endemoniado de Gerasa, una enseñanza que nos muestra mucho sobre el corazón de Jesús. No te la pierdas, a las 5 de la tarde por Radio María Perú. Y finalmente, para aquellos hermanos o hermanas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes hacerlo a través de la compra de estrellitas de Facebook, o puedes hacerlo también ingresando a mi página web, que es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com. Ahí hay una pestañita que dice donaciones, en donde hay una cuenta y en donde está el PayPal para aquellos que quieran colaborar. Muchísimas gracias a todos nuestros benefactores, a todos los que colaboran con nuestro ministerio. Hermano mío, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Oramos por ustedes, oramos por sus casas, oramos por su familia. Nos encontramos entonces el próximo lunes aquí en nuestro curso Seguir a Jesús. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.